buenos días. Me da mucho gusto darles la bienvenida a nombre de la Comisión de Especial Desarrollo Sustentable a este foro que tiene que ver con empleos verdes y con la propia sustentabilidad. Para nosotros es muy importante el poder contar con gente de la sociedad civil que tiene esos énfasis, que viene a la Cámara de Diputados con el entusiasmo de compartir todos estos puntos de vista. Desde que inició esta legislatura, ya forma un poco nostálgica, me gustaría platicarles que hemos venido teniendo varias de estas reuniones, teniendo mucho contacto con miembros de la sociedad civil. Empezamos nosotros también platicando mucho con los temas del fracking en el contexto de la reforma energética que aprobamos en los últimos años. Tuvimos también algunos foros respecto a emprendimiento sustentable. Y en este momento pues es muy importante para nosotros poder también tener la perspectiva de todos ustedes respecto al mismo empleo. Agradecerle muy en lo particular también a quien va a estar acompañándonos en las exposiciones, a quien nos va a estar ayudando, la licenciada Catalina Jauregui. Muchas gracias, Catalina, por estar aquí, te agradezco muchísimo. Agradecerle también a mis compañeras, a la diputada Claudia Elena Águila Torre, que nos viene también acompañando, secretaria de esta comisión especial, y a mi compañera Tania Morgan también, miembro también de esta misma comisión. Comentaba hace un momento que si bien estos talleres sirven mucho para poder reflexionar, para poder también internalizar las nuevas tendencias que están ocurriendo dentro de estos temas que nos importan, es muy importante también la continuidad que se le van dando a estos mismos proyectos. Estamos nosotros cerrando finalmente el periodo legislativo que a nosotros nos corresponde. Nos quedan algunos meses aún de trabajo por delante y creo que la aspiración de los tres diputados que estamos aquí presentes es acabar este año con todo el impulso y con toda la fuerza que podamos, intentando hacer la mayor cantidad de acciones para beneficiar al trabajo de nuestra comisión, pero también intentar dar la continuidad hacia la siguiente legislatura. Parte del interés que tengo es que lo que hoy mismo se platique, las estrategias que se van a platicar el día de hoy, que hoy se van a presentar por Catalina y por todos ustedes, puedan tener también una consecución, no únicamente durante los siguientes meses que nos corresponde estar a nosotros aquí, sino servir a nosotros también como vínculos para poderlos conectar con los siguientes diputados de la próxima legislatura de cada uno de nuestros partidos políticos. Creo que es importante que estas mismas soluciones, y cada vez parece más evidente que los grandes retos que nos aquejan como seres humanos necesitan una mayor coordinación, necesitan un impulso constante de todos los actores de la sociedad civil, de todos los actores que formamos parte de este mundo, y que ese grado de colaboración únicamente se puede lograr cuando existe una voluntad de continuidad y de verdaderamente dar resultados a las cosas que vamos abriendo y a los proyectos y a los temas que vamos abordando. Y con eso en mente, pues simplemente agradecerles el hecho de que estén aquí, decirles que para nosotros es muy grato el poder recibirlos en su Cámara de Diputados y que espero que las siguientes horas sean verdaderamente productivas para cada uno de nosotros y que nos llevemos enseñanzas profundas desde el aspecto legislativo y desde el aspecto también humano que nos tiene que caracterizar a cada uno de nosotros. Si me permiten, leería a continuación la semblanza de la licenciada Catalina Jauregui, directora de Operaciones de Empleos Verdes. Catalina es maestra en Medio Ambiente y Desarrollo del London School of Economics and Political Science y economista del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, cofundadora del Centro de Información de Empleos Verdes AC desde el año 2011 y consultora externa de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en relación a los empleos verdes en México. Coautor de Empleos Verdes en México, el marco legal y político y contrato de colaboración externa, OIT. Coautor también de Evaluación del Potencial de Empleos Verdes en México, publicada en junio del 2012 a abril 2013, en contrato con colaboración externa a Organización Internacional del Trabajo. Presentación en Workshop Green Jobs, Linking the Environment, Climate Change and the World of Work, organizado por el Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo en Turín, Italia, en el año 2012. Es consultora sobre el tema de empleos verdes en Green Economy Study for Mexico
estudio dirigido por PNUMA, presentación en Interagency Workshop, Employment and Social Inclusion in the Green Economy, Assessing Policies and Practices, organizado por el Centro Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo en Italia. Es miembro también de Green Jobs Assessment Institution Network desde el año 2013 y dirigió el taller sobre la estimación de empleos verdes en Semarnat. ¿Qué más? Presentación de Assessing Green Jobs for Evidence-Based Policy Week, organizado por la Organización Internacional de Trabajo en Ginebra, Suiza, y líder del proyecto Green Jobs, Great Jobs, de octubre de 2013 a marzo del 2014. También tiene una participación en la actualización de empleos verdes con base en el Sistema de Cuentas Nacionales de México en conjunto con el INEGI. Pues muy bien, es un gusto tenerte aquí, Catalina. Que seas un producto de la globalización y hayas estado prácticamente en todo el mundo antes de venirnos a visitar aquí. Pero bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos ustedes, bienvenidos, ojalá sea productivo. No sé si empezamos con una ronda de introducciones para saber quiénes somos. Me parece. ¿Sí? No sé por dónde queremos empezar, sí, de este lado. Edgar, si quieres presentarte. Buenos días a todos, soy Karina Castillo, soy de Xbox, somos una plataforma de comunicación en responsabilidad social y sustentabilidad. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Saúl Pereira, de la Dirección General de Planeación y Evaluación de Semarnat. Buenos días, mi nombre es Leticia Manzanera, también de la Semarnat. Buenos días, José Luis García Blanco, de la Secretaría de Ordenamiento Territorial de la ciudad. Buenos días, Luis Martín del Campo, fundador de Espora, una compañía que hace reciclaje de residuos de café. Buenos días por mi parte, soy Julián Vega, soy el gerente en México de Cambio Climático y Sustentabilidad para Iguay y miembro de la Comisión Nacional de Sustentabilidad Ambiental. Buenos días, mi nombre es Ángel Blanco, vengo del Instituto Nacional del Emprendedor y estoy viendo proyectos sociales y ambientales. Buenos días, mi nombre es José Espinosa, también del Instituto Nacional del Emprendedor, parte de la Dirección de Emprendedores y Financiamiento. Muy buenos días, Eduardo Flores Mormón, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Buenos días a todos, Juan Antonio Ramírez, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, director de Evaluaciones Externas. Muchas gracias. Buenos días a todos, Rodrigo Narváez, de la Dirección de Economía de los Recursos Naturales, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y también hemos trabajado conjuntamente con OIT el tema de empleos verdes. Buenos días, mi nombre es Miguel Breceda, soy coordinador general de Crecimiento Verde en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Yo soy Claudia Águila, soy secretaria de la Comisión Especial de Desarrollo Sustentable. Muy buenos días, mi nombre es Tania Morgan, soy diputada federal por Sinaloa, soy integrante de la Comisión de Desarrollo Sustentable. Buenos días, Marisela García, asesora de la Comisión Especial para el Desarrollo Sustentable. Yaya Utrique, secretaria técnica de la Comisión Especial para el Desarrollo Sustentable. Buenos días, Alejandro Flores Picone, director de Capacitación para el Desarrollo Sustentable de la Semarnat. Buenos días, mi nombre es Xavier Ayaldón, asesor de la diputada Guadalupe Velázquez Díaz en la Comisión de Medio Ambiente y Agenda Digital. Buenos días, Juan Antonio Yolles Díaz, a sus órdenes de la Secretaría de Agricultura, Zagarpa. Estoy en la Dirección de Desarrollo Rural en zonas prioritarias. A sus órdenes. Buenos días, soy Manuel Ramírez, asesor de la Subsecretaría de Planeación y Transición Energética. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Christopher García y soy director de Vinculación Política de la Secretaría de Energía. Víctor Chávez Colunga, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Hola, buen día. Soy Adri Vallejo, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. José María Chávez, asesor en la Comisión de Desarrollo Humano y Ordenación Territorial del Senado de la República. Buenos días a todos. Susana Margarita Palma Flores, secretaria técnica de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial del Senado de la República. A sus órdenes y muchas gracias. Soy Talia Contreras, del Instituto Global para la Sostenibilidad del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.
Buenos días, asesora de la diputada Tania Morgan, integrante de la Comisión Especial. El día de hoy voy a tocar sobre 4 puntos. 1, el rol del empleo dentro de una economía sostenible. 2, cómo vamos a planear para llegar a este tipo de economía. Los avances sobre los empleos verdes en México y final cerrar con unas recomendaciones. Entonces, rápidamente, ¿por qué un desarrollo sostenible? ¿Por qué una economía verde? Porque reduce significativamente los riesgos ambientales, además de reducir la pobreza, incrementar el bienestar y la igualdad social. Entonces, la economía actual enfrenta un doble desafío. Por una parte, el desafío ambiental de mitigar los efectos del cambio climático y por el otro lado, el desafío social de ofrecer trabajos dignos y bienestar a la población. Entonces, los empleos verdes son una parte esencial de la economía verde a enfrentar exactamente estos dos retos, la parte ambiental y la parte social. Entonces, ¿qué es un empleo verde? Dentro del universo de los empleos existen empleos que producen bienes ambientales, por ejemplo, lo que puede ser un panel solar. También existen empleos en procesos ecoeficientes o que en procesos que ayudan a disminuir el impacto ambiental dentro de las empresas. Y existen otros empleos que son decentes. Los empleos decentes proporcionan un estilo de vida digno y seguro, pagos justos, oportunidades de crecimiento y aseguran el desarrollo de generaciones presentes y futuras. Entonces, los empleos verdes es donde se unen las características de empleos decentes con una o ambos de las características ambientales. Entonces, en la gráfica es la parte roja. Viendo esta definición, ¿qué piensan sobre el sector del reciclaje aquí en México? ¿Es un empleo verde? No sé si tienen... ¿Qué piensan? Para que fuera un empleo verde, realmente los trabajadores de los basureros o como se llame, de los centros de recolección de basura, tendrían que tener seguridad social, tendrían que tener un salario digno, tendrían que trabajar en las mejores condiciones y bueno, creo que eso no necesariamente se da en toda la gente que participa en el proceso de recolección de basura, ¿no? Entonces, habrá algunos puestos dentro de ese sector que sí sean verdes. Por ejemplo, el que maneja el camión, a lo mejor él sí está registrado en la planta del gobierno del Distrito Federal o de donde sea, a lo mejor él sí tiene seguridad social y él sí tiene un salario más o menos digno, ¿no? Pero no todo dentro del sector, por estar en ese sector, implica que tiene que ser un empleo verde. Aparte de las cuestiones de empleo decente, que son las que mencionaba, que es buen salario, carece de problemas de seguridad en su salud de los empleados, porque no tiene los medios de cuidado al manejo de los desechos aquí en México, ¿no? Los recolectores de basura y los que llegan a reciclaje no tienen los cuidados, no están capacitados además, sí separan la basura, que es el objetivo principal, pero no tienen esa seguridad en su salud. Además de que no se llega a los empleos decentes porque no están asegurados, ¿no? Buenos días. Aquí, si me interesa el tema, entonces desde mi punto de vista, yo sería de la idea de que primero se debería entender qué es un empleo verde. O sea, saberlo para que realmente impacte. Segundo, ¿cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los objetivos? Tercero, ¿en qué entorno social está? Y ver las condiciones y necesidades de la gente. Entonces, en la medida de lo que usted me defina y aprecio sus comentarios sobre el empleo verde, ya tendremos otra perspectiva, ¿no? Entonces, mucho apreciaré su comentario al respecto. Muchas gracias. Bueno, yo pienso que como no está dentro de la cadena de producción, no está dentro de la cadena de producción, esa recolección, esa separación, no produce un valor agregado al producto. Entonces, por lo tanto, no se puede definir como un empleo, porque no entra dentro de la cadena de producción. Esto simplemente es una manera de vivir de ellos, no está dentro de la cadena de producción.
y al no dar valor agregado al producto, no se le puede considerar un empleo. Complementando lo que dices tú, sí podría ser un empleo verde en cuanto dejemos de considerar el residuo como algo que desechar y empezar a verlo como algo que tiene un valor cuando hemos sabido apreciar. En ese momento podemos ver la separación y el proceso de valorizar ese residuo como algo que genera un valor agregado que inclusive puede ir más allá del valor del producto original. Agregando un comentario a lo que ya dijeron, sí, yo lo considero un empleo verde y ya como me dijeron, una cosa sería la separación del mismo y la otra sería ya la producción. En este caso, si hablamos de PET, si ponemos el concepto de PET, el proceso que lleva la trituración para después reciclarlo y volverlo a ocupar, ¿no? Igual que el papel, igual que el plástico, ¿no? Claro. Como tonalidades de verde dentro de un empleo verde que hace que sea más complicado. Entonces, todas estas sutilezas de esencia, su impacto en la economía, qué tal el grado de impacto en el medio ambiente son importantes a considerar y analizar en cada sector, en cada actividad económica. Entonces, un poco, ¿dónde están los empleos verdes aquí en México y cuántos hay? Se han hecho 2 estudios de forma independiente para calcular el número de empleos verdes. La primera, realizada por la OIT, que estima 1.8 millones de empleos relacionados al medio ambiente para el 2011, que representa alrededor del 4.5% del PIB. El segundo fue calculado por el INEC, mi compañero Rodrigo nos ayudó, y es para calcular la línea base que se usa dentro del programa sectorial de Semarnat y estiman 695,000 empleos, que es 1.8% de la población ocupada. Entonces varía mucho el número total de empleos verdes, pero eso también por las sutilezas de qué se incluye y qué no se incluye, porque no existe una metodología definida a nivel mundial. Entonces, ¿y dónde se encuentran? El primer estudio analiza 9 sectores económicos. El sector transporte es uno de los sectores donde se encuentra el mayor número de empleos verdes aquí en México. Encuentra también muchos en la industria limpia, en construcción sustentable, agricultura orgánica y a menor medida en el turismo sustentable, dentro de departamentos de sustentabilidad en el gobierno, reciclaje de residuos, aprovecho forestal sustentable y energía eléctrica de fuentes renovables. En el segundo estudio analizan 14 sectores, en donde el sector transporte también es uno de los más representativos, pero varía un poco. Por ejemplo, la agricultura es el segundo más grande. Entonces, y fue por diferencias en la base de datos estadísticos que se utilizó para calcular este número de empleos. Entonces, esa es la composición actual, pero al movernos hacia una economía más verde va a cambiar el volumen y la composición del empleo en todos los sectores. Entonces, ¿qué cambios va a haber? Se van a generar nuevos tipos de empleos en sectores más verdes, por ejemplo, en energía renovable. Se van a redefinir muchos trabajos actuales. Por ejemplo, en el sector de construcción, un arquitecto va a tener que incluir temas ambientales para poder hacer construcciones más verdes, aunque no cambia radicalmente su profesión, tiene que incluir aspectos ambientales y desgraciadamente se van a eliminar algunos trabajos en los sectores más contaminantes. Entonces, un ejemplo de estas dinámicas se puede ver dentro del sector energético. En la gráfica se muestra la composición del número de empleos a través del tiempo en el sector energético, y las franjas azules son dentro del sector no renovables, de fuentes fósiles, y lo verde es de fuentes renovables. Entonces vemos que al principio de 1990 la gran mayoría de los trabajos eran dentro de trabajos proyecto de fuentes fósiles, pero se proyecta que para el 2050 va a haber mayor número de empleos dentro de este sector y la mayoría va a ser proveniente de fuentes renovables. Entonces hay que asegurar que podemos, cómo va a ir cambiando el mercado laboral para, con los cambios en la economía verde. Entonces, aspectos fundamentales que se tienen que
considerar a la transición de una economía verde es que los empleos generados tienen que ser mayor que los empleos eliminados, ¿no? Para que sea un efecto neto positivo. También se tiene que prestar atención a poblaciones vulnerables, que puede variar según qué se empuja. Entonces, los hombres son sobrerepresentados en sectores altamente contaminantes. Entonces, si se reduce drásticamente estos sectores, hay que ver qué hacer con esta población. Obviamente las mujeres y los jóvenes también son naturalmente poblaciones vulnerables, entonces hay que ver cuál es su rol en una economía verde. Y entonces el segundo punto es la planeación. ¿Cómo podemos enfrentar estos retos y aprovechar las oportunidades? Un aspecto clave es que existe coherencia entre las políticas ambientales y las políticas laborales. En la gráfica se muestran 4 cuadrantes de las combinaciones de estos dos. En el cuadrante rojo es un escenario donde hay pocas políticas ambientales y pocas políticas de envejecimiento de habilidades. En este escenario no se espera que llegue rápidamente a una economía verde porque no hay impulso, no hay nada que lo está empujando, ¿no? Arriba, en el cuadrante superior a esto, es un escenario donde sí hay políticas ambientales, pero si no se lleva de la mano con políticas de habilidades, puede haber un freno, ¿no? Sí se va a llegar a una economía verde, pero a un ritmo más lento porque no se complementa con el capital humano para llevar a cabo estas actividades. Y en el cuadrante verde es lo que se aspira, donde van de la mano las políticas ambientales con las actividades verdes. Y aquí se ven un ejemplo de dónde se encuentran los países a nivel mundial. No está hecho un estudio de dónde está México, pero no sé si alguien quiere más o menos opinar dónde piensan que estamos. ¿La anterior? Sí. O sea, básicamente en el eje vertical son números de las políticas ambientales y el eje vertical, horizontal, políticas laborales o de envejecimiento las habilidades. No hay una política ambiental que se esté cruzando con el envejecimiento de empleos a la fecha. No. Entonces, ni se ha hecho el esfuerzo, entonces, bueno, ahorita lo interesante es que lo identificas. Pero yo creo que sería un poco pretencioso ponernos arriba. Aunque se está haciendo un esfuerzo, tener políticas, sobre todo energéticas y de transporte, es a donde se está como que abocando el crecimiento verde y eso. Y perdón, de una vez que yo tengo el micrófono, ahí sí. En la anterior, en la gráfica anterior, en el cuadro anterior, si tú te fijas, en un eje se está poniendo política ambiental y en otro se está poniendo políticas para enverdecer habilidades. Perdón, pero yo no estaría de acuerdo con esto. O sea, para mí la política ambiental es aquella que está dirigida a los temas ambientales. Para tener un crecimiento verde no te puedes dirigir a los temas ambientales. Entonces, aquí más bien serían políticas sectoriales con una transversalización de la variable ambiental, o sea, que incorporan la variable ambiental y que en un momento dado te llevan a un enverdecimiento de habilidades. Porque si tú lo pones así, vas a llegar a empleos ambientales enverdecidos, pero nunca vas a llegar a empleos verdes en el contexto total de la economía. Entonces, buenos días otra vez. La literatura internacional y la OIT pues también lo ven por 2 vías, ¿no? Los procesos de producción, o sea, un empleo es aquel que sus procesos de producción benefician o protegen el medio ambiente o producen bienes finales que benefician al medio ambiente o comparativamente con otros bienes son más ambientales. Por eso también hablamos que los empleos verdes son dinámicos, porque lo que a lo mejor es la mejor tecnología hoy no va a ser la mejor tecnología en 10 años. Entonces, los que están aprovechando la mejor tecnología hoy probablemente ya no sean verdes en 10 años. Entonces también es un indicador que se mueve en el tiempo, no es dinámico los estándares como lo definen. En el INEC también hicimos un cálculo de empleos verdes y tomamos los procesos de producción también, los bienes finales, pero también actividades de remediación al daño ambiental, por ejemplo, pequeñas mineras que limpian el desorden que hacen, o empresas manufactureras que manejan sus residuos, también esas acciones de remediación también las consideramos.
Pero ahora falta otro tema, ¿no? Entonces, el aspecto social, ¿no? Que bien lo mencionaba Catalina. El aspecto social internacionalmente pues toman empleos decentes. Un empleo decente sería aquel que tiene buen salario, buena remuneración, tiene seguridad social y trabaja un tiempo razonable, ¿no? No tiene, o sea, la jornada laboral es de 8 horas, no más. Entonces ese sería un empleo decente. Para México el INEC pues se enfrentó ante esto y en realidad pues tendríamos que ajustar esta teoría internacional al contexto nacional. Por lo tanto, nosotros consideramos los empleos decentes empleos formales únicamente, porque sean empleos formales ya lo estamos considerando empleos decentes. Y si es un empleo formal que protege o beneficia el medio ambiente mediante sus procesos productivos, los bienes finales o acciones de remediación al daño ambiental, eso sería un empleo verde. Creo que se está tocando una cosa muy interesante porque si tomamos como ejemplo la producción de carros eléctricos, podemos decir que es un empleo verde. El trabajador va a estar bien remunerado, tiene seguridad social, el producto es un producto que va a estar protegiendo el medio ambiente. Sin embargo, nos vamos para atrás, nos vamos a la producción de acero y en la producción de acero nos vamos a ver cómo se produjo el acero y tenemos que llegar a minería. Tenemos la minería del carbón, la minería del fierro. Nosotros creemos que la tendencia es que todos estos empleos que ahorita no son verdes, con el tiempo van a ser empleos que van a proteger más al ambiente. ¿Por qué? Por un problema de costo. Mientras más se esté llenando de porquería al ambiente, más va a costar algo. O sea, la mayor parte de los países ahorita ya están pensando en ponerle un precio tope al carbón, por ejemplo, que se utiliza para la producción de electricidad. Entonces, eso mismo va a empezar a pasar con otros productos en donde se ve que realmente no hay una protección del ambiente. Nosotros estamos interesados en ver qué puede pasar con esto en el 2035. Y esto está ligado también a la población económicamente activa, a la población crecimiento de la población en México, está ligado a la participación de la mujer en la fuerza de trabajo, a la participación de los trabajadores con discapacidades. Y una de las cosas que estamos viendo que realmente nos asusta es que la creación de empleos no es lo que estamos esperando. Estaba leyendo el día de ayer un artículo sobre robótica. Los robots se están volviendo mucho más eficientes. Esperan que en 10 años la robótica, por ejemplo, en la industria automotriz baje los costos en un 25%. Y lo que nos interesa a nosotros es que, bueno, que los robots son tan eficientes, pero ¿a cuánta gente están desplazando? Y esa gente que desplazan, ¿en dónde la podemos acomodar para que siga dentro de los laborales? Entonces, yo creo que la definición de un empleo verde, como dijo el compañero, es algo que no es estático, es dinámico. Y creo que el manejo de empleos verdes para la economía mexicana es algo que también está caminando, está cambiando. Y además tenemos el asunto de que nos llegan tecnologías de otro lado que ya traen una participación muy fuerte de tecnologías que van desplazando al ser humano, pero que se van volviendo. Gracias, buenos días. Yo quiero agregar algo, o sea, creo que hemos escuchado sobre todo que los empleos verdes van muy relacionados con la producción, pero creo que va más allá de la manufactura o producción, o sea, debe haber empleos verdes también en ONGs, hay empleos verdes en consultoría, hay empleos verdes en todas las áreas, no necesariamente es relacionado con la fabricación de algún producto, porque hay empresas de servicios que también son verdes por el servicio que están ofreciendo, siempre y cuando pues tengan este componente ambiental, social y que mejoren la manera en la que se ha hecho anteriormente. Para mí, desde el punto de vista como consultor, yo diría, bueno, es un empleo que lo hace verde. Ahora, existen muchas industrias de explotación de minerales, extractivas, de distinta naturaleza, que, vamos, no van a dejar de hacer lo que están haciendo su negocio propio. Y yo creo que el hecho de que diga en muchas personas se preocupan en remediar los daños, no lo hace un empleo verde, eso es un tema de cumplimiento mandatorio, o sea, eso hay que darlo por de facto, que si tú tienes alguna implicación al medio ambiente, pues lo tienes que arreglar. Yo creo que va más allá de lo que puedas hacer. Muchas empresas tienen un área de eficiencia energética tal vez, ¿no? Y la tienen por un tema de reducción de costos, no necesariamente
verde en el sentido que quieren mejorar, ¿no? Que se mejora, sí está bien. La definición puede ser muy amplia y muy dinámica y coincido con eso, pero sí sí hay muchos más factores que creo que son importantes considerar en la definición de empleos verdes. Los cálculos, por eso yo creo que varían mucho cuando uno contabiliza cuántos empleos verdes existen, pues varía mucho el número porque no, ¿dónde los acomodas, no? Es difícil, ¿no? Bueno, creo que el compañero tocó un punto muy importante, que hay empleos verdes en todos los sectores, ¿no? Por eso también el INEC junto con Semarnat intentó incorporar todos los sectores posibles, ¿no? La visión de producto final, de bien final y de proceso, también ahí entraría, por ejemplo, los servicios profesionales. Si yo te vendo una consultoría de medio ambiente, pues es un producto tal cual. Si yo aprovecho sustentablemente el bosque, sería un producto maderable o no maderable. Entonces, en realidad esta visión como que incorpora a grandes rasgos todo, ¿no? Porque si no, tendríamos que hacer una definición muy larga, ¿no? Por ejemplo, el INEC, la definición exacta son personas ocupadas, dependientes de la razón social, que aprovechan sustentablemente los recursos naturales o tienen productos finales que benefician al medio ambiente o mediante sus procesos productivos, así como acciones de mitigación o remediación, ¿no? Entonces es un esquema muy grande, ¿no? Ahora, esta visión de producto-proceso sí deja fuera un sector que ahorita está en la discusión internacional, por ejemplo el comercio, ¿no? ¿Qué se hace si no tienes ningún producto de ningún proceso de producción? Sabemos que el empleo se está moviendo hacia el comercio, ¿no? La mayoría, por ejemplo, en la Ciudad de México, la gran mayoría están empleados en el sector comercio. Entonces, ¿cómo defines un empleo verde ahí? Si tu producto final es verde, ya tú lo comercias, es un empleo verde, pues en realidad, no sé, ¿no? El turismo también está agregado, ¿no? Por ejemplo, ahorita, y eso sería ofrecer un producto. Por ejemplo, nosotros consideramos el avistamiento de ballenas en las ANPs, en las áreas naturales protegidas, que tienen un plan de manejo, etcétera. Entonces ahí estarían vendiendo un producto de avistamiento de ballenas, ¿no? El que da el tour de turismo, ¿no? Entonces, ese sí cabría dentro también de este esquema de producto o proceso. Entonces, este esquema más bien se hace como para facilitar la discusión, ¿no? No se trata de dejar fuera. Sí, nosotros estamos viendo también, tomé el ejemplo de la producción de carros eléctricos porque creo que es un ejemplo muy claro donde se puede ver cómo algunos empleos son verdes y otros no lo son tanto, ¿no? También estamos viendo, por ejemplo, la producción de café en cooperativas en Chiapas. Ahí el empleo podríamos definirlo como verde con el problema que traemos de que no son decentes. Entonces lo que se está tratando de hacer ahí es que las cooperativas, junto con la gente que compra el café, empiecen a tomar una iniciativa para los seguro social, etc. Pero coincido con todos ustedes, toda la economía deberá de llegar a tener una pintura verde, ¿no? En algunos lados va a ser más oscura, en otros más clara, pero la tendencia mundial yo creo que es esa. Gracias, buenos días de nuevo. Es que creo que parte del problema de la definición tiene que ver con que lo verde no necesariamente es un tema del sector ambiental. O sea, al estar pensando en tonalidades de verde, estamos pensando en que la economía tiene que transitar hacia una economía verde, en donde las emisiones y el impacto de las actividades tienen que ir a la baja. O sea, al final de cuentas la definición es esa, desacoplar el crecimiento económico de la degradación de los recursos naturales. En ese sentido, ahorita empezamos con empleos verdes como un tema para identificar las áreas de oportunidad, pero en el mediano, largo plazo lo que hay que hacer es todos los sectores productivos y todas las actividades tienen que tener un bajo impacto al medio ambiente, ¿no? A mí me surge una gran duda con respecto a la discusión que se está dando, porque pareciera ser que no hay una definición clara, ni tampoco hay una metodología clara para definir y contabilizar los empleos verdes. Desde las filminas que se pusieron, dos instituciones, dos fuentes oficiales, tienen datos totalmente diferentes, ¿no? Uno va del 4.5% de la población ocupada y otro va al 1.8% de la población ocupada, ¿sí? Es decir, la diferencia que existe entre uno y otro es aproximadamente del 300%. Y eso propiamente lo que señala es la definición de empleo verde en sí mismo, ¿no? Mientras que una institución señala o define un empleo verde de una manera, otra institución oficial también da datos completamente diferentes, ¿no? Y entonces la problemática
se vuelve todavía mucho más amplia, porque no hay un consenso siquiera sobre la definición de qué se entiende por empleo verde, cómo lo vamos a contabilizar, cómo lo vamos a monitorear para saber si vamos avanzando o vamos disminuyendo, en qué tipo de sectores estamos, cuáles están agregando, cuáles no se están agregando, cuáles están haciendo que desaparezcan ciertos empleos o que aparezcan algunos otros, ¿no? Pareciera ser que la confusión y la complicación y la complejidad misma no nos está haciendo ver de manera clara lo que hay que poner primero en esta discusión, ¿no? Que es una definición consensuada sobre lo que entendemos por empleo verde y quizás a partir de ahí empezar a construir una metodología que nos permita contabilizar y medir cuáles son y dónde están. Sí se ha hecho varios meses de trabajo dentro de México para discutir este tema. Yo creo que podemos partir de la definición que está usando INEC como creo que es un buen inicio y claro que se puede ir modificando con el tiempo, pero creo que la definición que ha llegado INEC va muy de acuerdo con los estándares internacionales, aunque no existe también una definición concreta a nivel mundial, ¿no? Sí es un debate. Entonces, bueno, regresando un poco, podemos ver que podemos aprender de países de la Unión Europea como Francia, Dinamarca, Alemania, España, Reino Unido, que han hecho las mejores prácticas en relación de políticas del ambiente y laborales. Entonces, lo que ha hecho la Unión Europea son estrategias integrales donde alinean muy bien las políticas ambientales con las políticas laborales de empleo para poder aprovechar este impulso. También se enfocan en sectores específicos, entonces vemos que los empleos verdes se encuentran en todos los sectores, pero ellos se enfocan a los que tienen mayor potencial de crecimiento verde, que puede ser energías renovables o reciclaje, dependiendo de cada país. También se enfoca mucho en la capacitación para satisfacer las necesidades de habilidades en el futuro, y todo esto bajo un marco de cooperación. Se necesitan involucrar todos los sectores, desde el sector público, privado y social. No es un tema de nada más un sector u otro. Para promover los empleos verdes lo hacen en base a 4 ejes de acción, que son la ecoinnovación, la inversión verde, habilidades verdes y conciencia ambiental. Y para apoyar estos 4 ejes lo hacen a través de haciendo regulación y estándares ambientales, la fijación de metas, abrir diálogo social, hacer programas educativos y compras públicas verdes, junto con incentivos fiscales, como son los impuestos ambientales, precios a las emisiones de carbono, fondos de financiamiento y subsidios. Y Francia, dentro de la Unión Europea, es un caso muy especial porque es de los pocos países que han hecho un plan de movilización para los empleos verdes en sí. O sea, han atacado el problema de empleos verdes, no nada más atacando el tema de ambiente y laboral en general, sino empleos verdes. Y al igual que los factores de éxito de la Unión Europea, es que involucraron a 5 actores claves, desde el gobierno, sindicato, empleadores, ONGs y autoridades locales. Formaron también 11 comités sectoriales para definir las particularidades de cada sector. Entonces, el sector automotriz o el sector de transporte es muy diferente al sector forestal. Entonces, se necesita meterte a detalle de las necesidades de cada sector, cada actividad económica, y lo hacen con un esquema de mucha coordinación a nivel nacional, de industria y estatal. Entonces, eso es un poco de visión en el extranjero. Aquí en México, ¿cómo vamos? Lo divido en 4 puntos: en marco normativo, en definición y monitoreo, educación y capital humano y diálogo de instituciones. Bajo el primer punto, creo que tenemos un soporte bastante bueno. Desde uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo es impulsar el crecimiento verde, que protege los recursos naturales, que genera riqueza, competitividad y empleo. Entonces es justamente lo que estamos hablando aquí de los empleos verdes. También existen una amplia gama de leyes ambientales
por ejemplo, la Ley General de Cambio Climático somos uno de los pocos países que tienen una ley de esta naturaleza, que están impulsando un mercado verde. Y en el tema de empleos verdes en sí, somos uno de los pocos países que ya utiliza el término de empleos verdes dentro de las políticas y aparece por primera vez dentro de la Estrategia Nacional de Producción y Consumo Sustentable. Y como país tenemos una meta para el 2018, crear 1 millón de empleos verdes dentro del programa sectorial de Semarnat. Entonces, pues, creo que vamos progresando en este aspecto. Dentro de definición, medición y monitoreo, como se mencionó al principio, hay 2 diagnósticos que varían así el porcentaje, pero también ya tenemos una definición propuesta por el INEC y justamente se está incluyendo los empleos verdes dentro de las cuentas nacionales del INEC, usando el censo económico. Entonces esto también nos va a ayudar a poder monitorear los empleos verdes a través del tiempo de una forma, utilizando una metodología estandarizada y de forma sistémica. En relación a educación y capital humano, existen alrededor de 800 programas educativos de todo tipo, doctorados, especialidades, talleres relacionados al medio ambiente, pero no existe un diagnóstico si esto cubre con las necesidades tanto del número de capacitados o de calidad de temas que se necesitan en México. Otro buen avance es que cada vez hay más estándares de competencia relacionados a temas ambientales dentro de Conocer. Por ejemplo, el de instalación de sistemas de calentamiento solar de agua. La historia detrás de cómo surgió este estándar es muy interesante. Fue a raíz de problemas que hubo en el programa de hipoteca verde, que esto, si saben, dan créditos a la vivienda al incluir ecotecnologías. Entonces se instalaron muchos calentadores solares y no funcionaron. Y entonces fue, no, pues culpa de la tecnología verde no funciona. Y el problema en verdad fue que no hubo el capital humano, el conocimiento de cómo instalar correctamente los calentadores solares y por eso no funcionaron. Entonces se desarrolla este estándar y ahora todos los técnicos que instalan los calentadores solares necesitan tener esta certificación para garantizar la calidad y el aprovechamiento de esta tecnología. Y en relación a diálogo en instituciones, existe un mercado verde creciendo. El sector de bienes y servicios ambientales representa el 1% del PIB, pero existe mucho más oportunidad de crecimiento en el enverdecer procesos o en toda la parte de servicios y en hacer los procesos más verdes, ¿no? En instituciones de vinculación está el Centro de Información de Empleos Verdes, que trata justamente de vincular a profesionistas verdes con oportunidades de empleo y también con oportunidades de capacitación, pero existe mucho trabajo que hacer en este campo. Y el diálogo sobre el empleo verde se ha abierto mucho en el último año y medio. Hubo el primer Foro Nacional de Empleos Verdes en octubre del 2013, que fue inaugurado por el Secretario de Trabajo, y a partir de ahí se han llevado varios meses de trabajo entre sectores del sector público, social y privado para discutir justamente este tema. Entonces, a continuación voy a presentarles algunas recomendaciones que fue justamente salieron de las mesas de trabajo. Se hizo un documento que creo que está dentro de los CDs que tienen, que les entregaron al principio, pero las recomendaciones se basan en 6 ejes, de los cuales los 2 pilares fundamentales es que estén alineados la oferta laboral y la demanda laboral en el sector verde. Y todos estos 2 tienen que estar apoyados con un marco normativo y instituciones coherentes y obviamente con financiamiento y comunicación como cualquier programa. Entonces, dentro del marco normativo, lo que se discutió en las mesas de trabajo es que falta la integración de políticas. Entonces, sí tenemos muchas políticas, por ejemplo, ambientales como el de aprovechamiento de energías renovables, pero están desvinculadas unas de otras. Y la otra cuestión que se discutió fue la definición de responsabilidades dentro del gobierno. Entonces se discutió si el Secretaría de Trabajo debía liderar este tema o el Secretaría de Medio Ambiente, porque abarca los 2, ¿no?, dependencias. Dentro de infraestructura y medición,
falta mucho investigación para entender cuál es la situación en México, en particular el pronóstico de habilidades. Entonces se propone formar un observatorio laboral para ir midiendo las necesidades del país. También se recomienda formar organismos de vinculación y redes de profesionistas. Dentro de demanda laboral es fomentar el sector verde, ¿no? ¿Cómo se fomenta, cómo se hace más grande este sector? Puede ser a través de programas de envejecimiento, puede ser también programas de emprendimiento, especialmente en jóvenes. Justo el INADEM fue parte de uno de los integrantes en las mesas de trabajo y salió el año pasado la primera convocatoria para financiar empleos verdes dentro del emprendimiento. Otros dos sectores, la economía informal y los pymes, son un gran componente de la economía en México, entonces son sectores que pueden ser también incrementar la base de actividades verdes, y obviamente para el crecimiento se necesita inversión, se necesita dinero para en sectores clave. En la parte laboral se necesita actualizar los programas educativos. Si, por ejemplo, no se sabe si en el sector de energía si tenemos los profesionistas para cubrir los puestos. También se necesitan readaptar las personas que ya están dentro del mercado laboral, readaptar sus profesiones y sus conocimientos y desarrollar más estándares de competencia. Y financiamiento, como todo, se mueve con dinero, se necesita considerar un presupuesto para investigación y capacitación en particular, y se necesita mayor difusión sobre el tema de empleos verdes, hacer programas de sensibilización a tomadores de decisiones para explicar los beneficios sobre los empleos verdes y cuáles son las mejores prácticas. Entonces esos son los 3 ejes, y nada más como cerrando, pues se necesita una fuerza de trabajo capacitado para una economía verde. Si se puede resumir en 4 puntos cuáles son, qué se necesita para la promoción de empleos verdes, sería una base estadística clara sobre la oferta y demanda, un conocimiento sobre las habilidades y competencias necesarias para el futuro, vinculación del mercado verde y coherencia política en material ambiental y laboral. Y los empleos verdes tienen un beneficio en la economía al producir nuevos bienes y servicios, puede atraer inversión en nuevas tecnologías, incrementar la eficiencia, tener mayor competitividad y resiliencia en el país y al final pues mejores empleos. Es todo. Muchas gracias Catalina, muchas gracias Catalina Peregui por esta presentación. No sé si alguien tuviera más comentarios para seguir platicando un poco alrededor de esto. Yo tengo una duda del papel que juegan las iniciativas empresariales o de la IP como empresa socialmente responsable, cómo encaja o si es que entra en el concepto de empleos verdes. ¿Puedes repetir? ¿Cómo juega, cuál es el papel que tiene distintivos como empresa socialmente responsable en el tema de empleos verdes? Okay. Sí, pues que las empresas toman estas acciones, pero a lo mejor sería interesante ver si una certificación sobre empleos verdes en sí, ¿no? Que junte la parte de ambiente con empleo, porque pues, pero pues sí es una forma de promover actividades de responsabilidad social dentro de la economía. No sé si. Yo creo que, o sea, el tema en particular del CEMEFI, de empresa socialmente responsable, nosotros no lo vemos tal cual como una certificación, o sea, en realidad es un reconocimiento que se basa en el cumplimiento de ciertas prácticas que puede tener la empresa. Entonces, yo no digo que no lo sean, pero puede haber industrias o negocios o empresas que necesariamente no sean, que fomenten empleos verdes o que tengan empleos verdes, que sin embargo sí tengan ese distintivo, porque si el área tiene un área de responsabilidad social en el que se basa en el cumplimiento de, pues sí, plantamos árboles, hicimos esta iniciativa, sí tenemos un programa de capacitación, podrían obtener ese distintivo sin ser realmente una empresa verde. Puede ser que tenga algunos empleos verdes, pero no tanto como empresa.
Me interesa, bueno, cuando está viendo la página, no sé si exista o a lo mejor como recomendación, sería interesante que existiera una bolsa de trabajo, una base de datos, una bolsa de trabajo de empleos verdes, donde verdaderamente todas las empresas pudieran subir o como existen, no sé, estos portales tipo OCC, Boomerang, etcétera, pero que son enfocadas en empleos verdes, ¿no? Entonces, tanto para los que están ofreciendo ese tipo de trabajos, independientemente de la industria, como para las personas que quieren buscar un empleo verde, pues tuvieran acceso a una plataforma que sea, ahora sí que transversal y no por empresa. Yo creo que sería una buena iniciativa. Sí, pues justamente el de empleosverdes.com es una bolsa de trabajo, pero falta expandirla de cierta manera. Sí. Bueno, a mí en lo particular me gusta mucho el tema, creo que es un tema que todavía tiene que avanzar mucho, que es dinámico, que hay que afinar las definiciones, etcétera, ¿no? Pero yo insisto mucho en la parte de políticas y programas gubernamentales, porque sí tiene que haber una actitud de hacerlo. Hablando con los compañeros de la Secretaría de Economía, del Instituto Nacional del Emprendedor y también del área de innovación que tienen, algún día tuvimos una reunión con ellos, ¿no? Y entonces fueron y dijeron, oigan, les tenemos una muy buena noticia. Dentro de las ramas de innovación que estamos poniendo nosotros en nuestra estrategia, hay una que se llama sustentabilidad, ¿no? Esa era la buena noticia. Entonces, bien negativa yo les digo, ¿saben qué? Es que no se me hace una buena noticia, se me hace una mala noticia. Yo quiero que ustedes me digan qué tipo de innovación quieres impulsar que no sea sustentable. O sea, estamos llegando a un momento en que ya no me puedes decir que que tengo tres estrategias distintas para hacer una innovación no sustentable y una sustentable. Entonces, ese es como el switch que tenemos que hacer. Si queremos hacer una innovación, no te voy a fomentar un programa de innovación que implica una agresión al medio ambiente en el estado que están las cosas. O sea, es decir, no te voy a pedir que uses una tecnología que no existe, pero sí que me demuestres que lo que estás usando es el estado de las artes para eso que me estás pidiendo al menos. Y si no, irte un poco más allá. Porque no es momento en que te no estoy diciendo que todas las innovaciones tengan que ser estrictamente verdes, pero sí tienen que tener ese componente. Y entonces, cuando yo creo un programa de apoyo, ya sea al pequeño emprendedor, a las pequeñas industrias, a las energías renovables, demuéstrame que efectivamente eso que estás haciendo es mejor que lo que estabas haciendo. Y entonces la estrategia de innovación no puede estar nada más en una estrategia, digo, en un punto de la gran estrategia, tiene que estar en un todo, ¿no? Y con eso creo que sí es más factible como ir trascendiendo, o sea, en esa alineación de políticas, ¿no? Y aplicar, insisto, a los programas de todos. O sea, no nada más a programas ambientales o de energía renovable o esto, sino es un poco a los programas de todos. Fue tratar de hacer algún programa específico para emprendedores que tuvieran estas características, que tuvieran a lo mejor un impacto ambiental, que consideraran empleos verdes y demás. El año pasado, una estrategia que se tomó en el Instituto Nacional del Emprendedor fue diseñar una convocatoria que fuera enfocada a proyectos de alto impacto, ¿no? Que precisamente busca lo que comentaba, que sea aquel proyecto que busca rentabilidad propia como negocio, pero que al mismo tiempo está generando un impacto social o ambiental, ¿no? Porque no necesariamente está peleado uno con el otro. Entonces, derivamos ya esta estrategia de apoyo a alto impacto y efectivamente, o sea, al día de hoy ya tenemos un apartado específico para proyectos que buscan primeramente, o su principal prioridad es buscar un beneficio social o ambiental, no tan enfocado a empleo verde, eso sí es una realidad. Lamentablemente las políticas como están en el instituto buscan más la creación de empleo sin etiquetarlo si es empleo verde o no, más bien lo miden por creación de empleo, pero creo que es importante lo que comentamos. En general los proyectos o los emprendimientos que vayan surgiendo deben de tener esta característica de ser sustentable, de tener innovación y agregarle este componente de empleo verde. Yo creo que es muy importante. Y algo que nos ha costado mucho trabajo a nosotros, y va muy alineado a lo que comentaba, es la definición. ¿Cómo comunicamos qué es un empleo verde? Nosotros nos ha costado mucho trabajo que se entienda qué es alto impacto en un emprendimiento. Entonces,
Ahora le aunamos este componente de empleo verde. Yo creo que la campaña de difusión que hagamos con esto puede ser muy importante para que desde etapas muy tempranas vayan considerando esto en el desarrollo de los negocios. Entonces, es la experiencia que hemos tenido en el INADEM. Al día de hoy tenemos estos apoyos, entonces, bueno, a lograr alguna certificación verde o ambiental, ellos pueden tener acceso a obtener subsidios de gobierno para el crecimiento de su negocio. Entonces ahí tratas de como hilarlo un poquito más para llevarlos a ese sector, ¿no? Pero pues vamos, estamos todavía piloteando ahí nuestro segundo año con este programa específico y bueno, esperemos que siga creciendo más, ¿no? Ese es el reto para nosotros como instituto y en la política pública. Pues yo quisiera expresar que sí coincido totalmente que ese tema de economía verde debe ser un tema transversal en todos los aspectos de nuestra vida, pública y política. Y creo que es muy importante no olvidar al gran ausente. Yo creo que aquí la equidad social es un tema muy difícil, difícil de concretar, de poner indicadores reales y concretos para medir, y creo que la población de jóvenes y de la mujer, que son los más vulnerables, sobre todo en el medio rural. Yo creo que en el medio rural siempre ponemos mucho de la culpa del desperdicio de los recursos naturales, de la poca eficiencia, en esto, pero no les damos la alternativa. Es decir, ¿cómo le digo a una persona, no tales tu bosque, y sin embargo tienes que tener una vida sustentable? Entonces la gente dice, dame una alternativa. ¿Cómo me educo? ¿Cómo me capacito? ¿Cómo de alguna manera reemprendo una vida nueva? Que creo que para todos es aplicable, incluso a nivel personal. Y yo creo que esta capacidad de adaptación debemos hacerla permear en todos los ámbitos de nuestra sociedad, y al menos desde mi punto de vista, a lo mejor estoy equivocado, pero creo que la educación y la capacitación desde temprana edad es lo que nos va a funcionar mejor. Quizás nosotros ya estamos un poquito más allá de empezar a educarnos con una nueva dinámica y una nueva posición ante el mundo, ¿no? Pero creo que sí tenemos la capacidad de adaptarnos y sobre todo de pasar a las nuevas generaciones esta nueva conciencia de que si no actuamos pues un poco, rápidamente a cambiar nuestros hábitos, no vamos a lograrlo. Yo creo que si todos hacemos un análisis personalmente de lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tenemos varios puntos donde no somos ambientalmente buenos ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que es importante que veamos que hay que sacrificar muchas cosas, ¿verdad?, en lo personal, de comodidad, para poder realmente estar en posición de mostrarle a los jóvenes que por ahí es el tránsito que debemos hacer. Bueno, yo con la exposición que nos acaba de dar la maestra Catalina, yo pienso que, como decía también Alejandro, la cultura y la educación, por ejemplo, los países que están desarrollados en el medio ambiente son Suecia, Suiza, Inglaterra. Nosotros no podemos estar compitiendo con un desarrollo ambiental si no tenemos las bases para sostener ese desarrollo. Nuestra cultura, nuestra educación es deficiente, no tenemos ni siquiera la inequidad entre la sociedad también es muy grande. Primero tendríamos que terminar con eso, que todos tuviéramos un mismo nivel de educación y una misma de cultura para poder crear un desarrollo sostenible. La definición de sostenible es que a lo largo del tiempo pues, tengas un crecimiento constante y al mismo nivel. Nosotros estamos en unos altibajos, crecemos mucho, bajamos mucho, y eso no es un desarrollo sostenible, lamentablemente. También pensando en las cuestiones de México, la economía, nuestro paradigma económico no nos permite en este momento tener una economía verde, ya que la mayoría de nuestra gente se maneja en el sector servicios, comercio. La agricultura está casi olvidada. O sea, para abarcar una economía verde tenemos que tener a todos los sectores involucrados, y la más fuerte, la que carga México, es el sector exportaciones, que son las industrias. Entonces a una industria le cuesta más trabajo crear su tecnología que importarla, obviamente va a querer importarla. Entonces nuestro desarrollo tecnológico, nuestro nivel tecnológico también es un impedimento para tener un desarrollo verde, ya que nos vamos rezagados tecnológicamente, vamos años atrás a la Unión Europea, que por ejemplo la Unión Europea, al tener libre comercio, al tener libre tránsito de personas, de capacitación, sale muy barato mandar a capacitar a sus empleados a otros países, y a nosotros, a México, a los empleadores les cuesta mucho trabajo mandar a capacitar a gente para crear nuevas áreas. Yo creo que comparar a México con la Unión Europea es
Bueno, después de todo ya expuesto, y hemos hablado de empleos decentes, de generación de riqueza, de generación de economía, dentro del ámbito del sector al cual su servidor pertenece, que es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, creo que estamos dejando a un lado lo más importante, que es el territorio. ¿Sí? Nosotros como política territorial traemos en mente, y Semarnat no me va a dejar mentir, el buen desarrollo y ordenamiento del mismo, lo que va a hacer que genere la riqueza. El punto 4.4 del Plan Nacional nos habla de eso, ¿no? de generar la vocación natural del territorio. ¿Sí? Yo creo que es muy importante tomar ese tema. Ya hablemos físicamente de las instauraciones de grandes consorcios, empresas y demás, ¿no? La Laja Bajío, se me ocurre ahorita Michoacán. El estado de Michoacán es un estado ahorita inmensamente productor de N cantidad de riqueza, ¿no? Pero yo creo que sí estamos dejando al lado ese punto importante, el punto de partida de toda generación de riqueza, llámese hasta empleo verde, es la tierra. ¿Sí? Eso sería como que poner ese punto medular en la mesa, ¿no? Nos referimos cuando decimos que todo tiene que ser como una visión holística, o sea, tienes que empezar desde dónde se origina el proceso y hasta dónde termina el proceso, ¿no? Algunas de las discusiones que se tuvieron es, por ejemplo, con lo que mencionabas de la vivienda. Ok, se ponen ecotecnologías en la vivienda. ¿Eso la hace una vivienda verde? No. Si esa vivienda verde la hiciste donde había un humedal o la hiciste en una zona de conservación ecológica, no tiene nada de verde, aunque tenga ecotecnologías, ¿no? Entonces, bueno, esto es un tema tan complejo que todo lo puedes relativizar, o sea, si es o no es, pero lo que sí es cierto es que sí tienes que empezar como hacer el análisis, meter el tema en la mesa, aunque nadie se ponga de acuerdo, ya el simple hecho de discutirlo, ya como que te da elementos para la reflexión, ¿no? Y que sí, que hay 1000 variantes y que puedes tener 1000 ideas, y que definitivamente yo digo como, es como cuando decían, bueno, a lo mejor no tenemos ahorita ni la tecnología ni nada, pero sí tenemos que tener la voluntad de hacer las cosas distintas. Es como en una casa, ¿no? Tú tienes 10 pesos, y esos 10 pesos los puedes comprar, los puedes gastar comprando una Coca-Cola y decir que no vas a mejorar tu nivel de salud porque la Coca-Cola ya está muy cara, o quedarte, y que si no te dan más dinero no vas a poder mejorar, o quedarte con los mismos 10 pesos y tomar agua sola. O sea, a fin de cuentas tienes una restricción de crisis, de recursos, de todo, pero lo que es un hecho es que como sociedad y en todos los ámbitos tenemos que empezar a pensar en hacer las mismas cosas pero de forma distinta, con el mismo dinero, o sea, haya o no haya, con crisis, sin crisis, con tecnología, sin tecnología, es simplemente meterte como en otro switch, ¿no? En otra cadena y ver que efectivamente los fenómenos no son aislados. Y esto nuevamente te lleva, por ejemplo, a la pobreza. ¿De qué te sirve hablar de empleos verdes, dignos y decentes, cuando no cruzas ese tema con un salario mínimo que en una familia le hacen trabajar los 5 miembros de la familia y ni aún así les alcanza para alimento, para servicios básicos de salud, para educación, ¿no? Entonces, los temas no son aislados, son como juntos. Tienes que meter esa variable y tienes que tener la otra, porque si te vas nada más a una, no pasa nada, ¿no? Pues de toda esta conversación salen muchas ideas, ¿no? Salen muchas reflexiones. Yo quisiera pues platicarles un poquito o proponer un par de ideas que surgen de toda esta conversación. Y creo que la primera es, pues estamos hablando de generar empleos verdes, ¿no? Pues de entrada hay que pensar, ¿y quién es el que genera y crea los empleos? ¿A quién vamos a apoyar? ¿A las políticas a dónde van dirigidas? En parte eso va con las empresas que ya existen, pero también pues no podemos esperar colocar a todo el mundo en empresas que ya existen, sino al contrario, necesitamos impulsar la creación y el emprendimiento. Esto va a fomentar la innovación, va a fomentar la generación de empleos locales donde importan, ¿no? Donde realmente hay un impacto local, en la población local, en los recursos locales, en el territorio local. Entonces esto me lleva a la siguiente parte, que es, hace falta una autorreflexión
O sea, digamos, todo esto de poder medir qué empleos existen ya, qué recursos hay ya y poder hacer una integración es vital. Por más allá de eso, estamos como tanto miembros de este tipo de sesiones y como miembros de la sociedad, poder realmente reflexionar y tener una capacidad de autorreconocimiento como sociedad, qué estoy viendo que necesita, o sea, qué problemas hay. No, pues, hay una falta de agua, hay falta de alimento, está mal distribuido, hay escasez de vivienda, hay escasez de espacios donde reutilizar los residuos, etcétera, ¿no? Mil cosas. Entonces, poder detectar estas cosas y decir, ok, yo como miembro de la sociedad, ¿a qué me quiero abocar? ¿A qué voy a emprender? Y ya que tengamos estos emprendedores que están en movimiento, necesitamos, no podemos depender para siempre de que existan fondos del INADEM y apoyos por aquí y por allá y fondos de inversión, porque esto no es sostenible. Como decía mi compañero, la sostenibilidad implica que se muere por sí solito y que se pueda mantener y crecer. Entonces, para que eso suceda, yo como emprendedor en mi experiencia les puedo compartir que es importantísimo que exista una vinculación, que eso también es algo central para lo que estamos comentando. Decían que no hay una vinculación entre políticas, ¿no? Entonces hace falta una vinculación entre políticas y una vinculación entre actores. O sea, ¿de qué manera vamos a relacionar a las empresas tractoras, por ejemplo, que tienen una capacidad de compra importante, que pueden detonar industrias enteras verdes, con empleos dignos, con salarios dignos, con impacto ambiental de veras? ¿Cómo vamos a vincular esas ideas que están ahí y que no tienen forma de crecer? Pues vinculándolas con la gente que puede generar la compra, el mercado, que entonces se potencialice realmente el impacto que puede tener y que se generen empleos verdes dignos, y eso también detone un mayor crecimiento, una mayor capacidad de compra, por lo tanto genera una mayor derrama económica, entonces se fortalece el mismo mercado nacional. Todo esto, ¿cómo lo hacemos? Vinculación, colaboración, y esto lo he aprendido yo en mi propio camino como emprendedor, donde empiezas diciendo, pues yo quiero hacer todo yo porque soy muy fregón, y pasa el tiempo y dices, no compadre, tienes que poder compartir el camino y ver dónde eres débil, dónde eres fuerte y en qué cosas necesitas ayuda. Entonces, yo creo que estos dos puntos son relevantes, ¿no?, para discusión. ¿A quién vamos a apoyar y cómo vamos a ligar los diferentes elementos? Apoyar al emprendedor va a ser imprescindible para que esto suceda. Primeramente, pues un saludo del senador Francisco Burques, que fue muchas gracias de agenda, por estar con nosotros. Yo quisiera abordar el tema desde el punto de vista de los derechos humanos. A raíz de las reformas de los derechos humanos impulsados en 2011, se consideró en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, bueno, que todos somos humanos y por lo tanto debemos de consagrar en el texto de la Carta Magna estos derechos fundamentales. Desde el punto de vista puramente legislativo, todas las iniciativas, todas sin excepción, que impulsemos, deben considerar dos componentes fundamentales. Uno es el respeto, obviamente, a los derechos humanos, y en donde se considera el respeto y el derecho que todo ciudadano tiene al medio ambiente sano. En este caso, uno de los derechos humanos es el empleo, y visto desde esa perspectiva, no puede concebirse la creación de empleos sin el respeto irrestricto al medio ambiente. Todas aquellas empresas que generan empleo, obviamente tienen que considerar el componente ambiental. Desde este punto de vista sería inconstitucional la creación de empleos que no respeten el medio ambiente, porque están directamente atacando el derecho humano a gozar de eso. Realmente, cuando nosotros impulsamos y redactamos una iniciativa en el Congreso, en este caso en la Cámara de Senadores, debemos de considerar dos elementos fundamentales, sin los cuales pues estaríamos violentando la Carta Magna, en este caso, la Constitución. Repito, uno es el respeto a los derechos humanos y otro es el respeto al medio ambiente. Sin esos dos componentes, toda aquella iniciativa estaría atacando el contenido de la Constitución. Gracias. Para nosotros era muy importante como generar este espacio en el que pudiéramos tener como la participación para conocer los puntos de vista de cada una de las secretarías, que representantes del sector empresarial,
legisladores, nuestra colegisladora, pues para conocer un poco más sobre en qué posición están los empleos verdes en el país. Gracias a la exposición tan acertada que nos da aquí la maestra Catalina, nosotros también sumaríamos un punto de vista más. Aparte de la coordinación que debe haber entre cada uno de los actores aquí presentes, nosotros también creemos que tendría que haber un poco de voluntad política, porque, como bien lo dijeron nuestros compañeros, el primer paso a lo mejor es crear esa conciencia y ese conocimiento del respeto al medio ambiente, como obviamente a través de la educación. Nosotros, bueno, aquí aparte en conjunto en la comisión, se emitió una opinión respecto a una iniciativa que presentó el diputado José Humberto, que es secretario de la misma comisión. Respecto a una modificación al artículo 3º constitucional para que se elevara a rango de constitucional, a nivel constitucional la parte de educación ambiental. Esta fue dictaminada en sentido favorable, se envió a la colegisladora, pero lamentablemente ahí todavía está parada. Entonces, ahí es cuando pedimos un poco de voluntad política, para si queremos incidir no solo en el tema de empleos verdes, sino del crecimiento verde, de la protección al medio ambiente, tiene que haber un trabajo coordinado, una verdadera voluntad en cada una de las áreas. Igual estamos con el tema de educación ambiental, en donde a lo mejor entre Semarnat, Secadesu, muchas veces no se tiene, SEP misma, no se tiene esa coordinación para dar el impulso al programa de escuelas verdes que actualmente está detenido. Entonces, esa parte sería como que nosotros como desde Cámara de Diputados quisiéramos como pedir, ¿no?, esa parte de coordinación y voluntad política, tanto a nivel ejecutivo a través de las secretarías como dentro de las mismas colegisladoras. Y bueno, pues por mi parte eso sería todo mi comentario. Yo creo que hay pocos foros o pocos espacios en los que hemos coincidido en los que es tan difícil verdaderamente conceptualizar bueno, en la que es tan difícil meter o acomodar un concepto y ver cómo éste se relaciona con el resto de nuestra propia convivencia. A mí me gustaría partir de la propia circunstancia que ha marcado el mismo desarrollo de México. En el caso de México creo que hay algunos problemas que son muy globales, que vienen marcando nuestro desarrollo históricamente y que en este momento podrían ser los puntos de arranque para intentar hacer transformaciones desde lo que ya existe y desde lo que ya está. Uno de esos temas centrales, por ejemplo, podría ser el tema del petróleo. El tema del petróleo en este momento, pues como ustedes sabrán y últimamente se ha dicho mucho, representa 1/3 de los ingresos de este país. Ha venido de una manera u otra marcando la pauta de nuestro crecimiento desde, yo creo que pues un poquito más o menos desde Porfirio Díaz, pero desde entonces ha venido de una manera u otra marcando los potenciales o los alcances que tenemos como desarrollo dentro del mismo sentido. Hemos nosotros en muchas épocas dependido enormemente del petróleo para nuestro desarrollo. En los 70 se generaron niveles de endeudamiento terribles, porque cuando cayó el precio del petróleo, muchos de los créditos que teníamos se volvieron prácticamente impagables. Y en este momento pues creo que está pasando algo similar, en el que el petróleo está cayendo y cada dólar que cae estamos perdiendo millones de pesos de presupuesto que iba a tener algún tipo de uso social o algún tipo de uso aparte. Me parece a mí que dentro de este contexto y dentro de estas limitantes que ya no estamos tomando, porque a mi gusto, incluso lo que está pasando ahorita con el petróleo, yo creo que es algo ya tendencial. Finalmente están habiendo también adelantos tecnológicos en otras latitudes y longitudes del mundo que están haciendo que el mismo producto en el que nosotros hemos basado todo nuestro desarrollo sea cada vez menos atractivo y sea cada vez menos necesario. El precio yo creo que es algo tendencial que va a ir hacia abajo, la misma demanda. Hay otro tipo de hidrocarburos que ya están saliendo, como el mismo gas shale, como otros gases naturales o no convencionales, que están limitando también la propia dependencia del mismo petróleo. Y creo que en ese sentido, este mismo rubro que tiene que ver con el petróleo sería un punto esencial para empezar nuestra transformación dentro del propio contexto mexicano. Si seguimos dependiendo de esta materia, si seguimos nosotros cegándonos, si seguimos creyendo que el mundo es estático y que vamos a poder seguir extrayendo este recurso limitado y seguirlo vendiendo a precios premium para poder sostener un crecimiento, creo que estamos verdaderamente engañándonos a nosotros mismos. Y creo que en ese punto tendría que ser un punto de transformación macro, en el que como país tendríamos que tomarlo incluso como un tema, yo diría, de seguridad nacional y de seguridad
no solo medioambiental, sino verdaderamente nacional respecto a la estabilidad de nuestra gente y la estabilidad de nuestras instituciones y nuestras prácticas. Eso mismo que se ve en el petróleo, yo creo que se ve también, por ejemplo, en el campo, en el que la gran mayoría del agua, 70% del agua, 80% del agua, se desperdicia en el campo debido a que hay pocos sistemas de eficiencia en ese sentido. Y es otro de los temas que creo que son, que ha venido marcando nuestro desarrollo históricamente, que ha venido marcando la pauta de lo que es México y la forma en la que México se viene desarrollando. Otro espacio podría ser el espacio del transporte, en el que gran parte del dinero que destinamos, 70% del dinero que destinamos a la movilidad, se va directamente a ampliar el parque vehicular, ampliar las carreteras y hacer cosas que benefician estrictamente al 30% de los usuarios de automóviles. Creo que eso mismo es otro énfasis en el que claramente como política de Estado, como política nacional, tendríamos que ir alterando nuestra forma de convivir. Y estas cosas que he visto, el petróleo, el campo y transparente, yo más o menos lo conceptualizo como de un marco macro, ¿no? En el que son estos grandes motores de México que podemos abarcar y que si logramos, por ejemplo, transformar el tema del sector petrolero de nuestro país hacia las energías renovables, hacia un tema de emprendimiento verde, hacia una disminución del daño que están generando esto, hacia innovaciones tecnológicas que incrementan también el rendimiento de cada litro de petróleo para que sea más eficiente y tengamos a que podamos extraer más energía que las que se extrae en este momento. Creo que todo eso sería verdaderamente transformacional y lo que nosotros estuviésemos haciendo en esta mesa, lo que pudiéramos hacer en esta generación sería determinante profundamente para el resto de la historia nacional. Y por otro lado creo que también hay toda una serie de oportunidades micro que tienen que ver con generar desarrollo de economías regionales o locales basadas en la sustentabilidad. Y creo que para eso tendríamos que volver a platicar sobre qué entendemos como desarrollo, como trabajo digno, cómo podemos apoyar a esa misma gente, cuáles son las limitantes que tiene esa misma gente para poder emprender y cuáles son las nuevas modalidades de empleo que también se están viendo generando. Al inicio de esta legislatura cambiamos nosotros una ley del trabajo que no se había cambiado desde el año 47. En el año 47, ¿quién gobernaba? Vila Camacho, estaba Miguel Alemán, me parece que era Miguel Alemán el que era presidente. Desde la época de Miguel Alemán que no había un cambio a este modelo de contratación. Y por eso la contratación se volvió muy difícil, porque tú contratabas a una persona, le ocurrías el día siguiente porque te había mostrado que traía algún problema evidente, que te decía que sí, y tú ya quedabas ligado finalmente a obligaciones históricas, prehistóricas y legales, jurídicas de todo tipo con esta persona. Estos mismos cambios del desarrollo creo que también nos plantean muchas preguntas respecto a lo que va a ocurrir particularmente en la generación a la que pertenecen servidores de todos ustedes. Porque la misma seguridad social que en este momento me parece es un componente de lo que significa empleo verde en una de sus definiciones, pues está profundamente cambiando. Es un modelo que también se encuentra en crisis. Es un modelo que si yo quisiera creer que en algún momento yo voy a tener que defender del IMSS, del ISSSTE o de alguna de estas instituciones, pues la verdad que pánico, que francamente son instituciones que van a morir antes que yo, probablemente. O bueno, yo espero vivir bastante pero sí, la verdad sería preocupante y creo que son cosas que nos tenemos que preguntar. Esta es la forma en la que más o menos lo vengo contextualizando. Por un lado, lo que usted comentó, no una política que tenga que ver únicamente con lo medioambiental, con lo bonito y con lo padre que es la naturaleza, sino que tenga que ver con lo sectorial, con políticas sectoriales que vayan ayudándonos a cambiar estos problemas históricos, estos motores de desarrollo que han venido siempre marcando la pauta nacional, que son nuestro gran triunfo, nuestro gran mérito como país, pero también muchas veces nuestro mayor pasivo, porque nos evita innovar. Como en el caso de Pemex, la verdad, yo creo que todo monopolio, no tengo absolutamente nada en contra de lo público, pero creo que absolutamente todo monopolio es nocivo debido a que neutraliza la innovación. Salí del tema cañón, ¿verdad? Pero bueno, es que disculpen, no se calientan estas cosas. Creo que esas son las cosas como más o menos lo estoy contextualizando. No sé si estoy más o menos entendiendo también o intentando hacer una síntesis de todo lo que se ha venido comentando. Me parece que ha sido muy acertado este proyecto que nos has presentado y la presentación que nos trajiste, Catalina,
Sin embargo, sí creo que definitivamente la discusión se tiene que ir adelgazando y se tiene que ir focalizando de manera sectorial para intentar salirnos también de un discurso bizantino en el que tenemos que definir incluso hasta como las premisas del debate para poder hablar el mismo idioma. De cualquier manera, pues yo les agradezco, mucho de esto va a ser retomado y ojalá de verdad podamos mantener mucha relación. Creo que todas las ideas que ustedes tienen es muy importante venirlas plasmando en este momento. Tanto mi compañera Claudia como yo, como Tania, que se tuvo que retirar, creo que tenemos el incentivo y las ganas de cerrar este año legislativo con mucha intensidad. Y de parte mía yo creo que es muy importante también que tanto en el grupo parlamentario como en la misma Cámara, como en estas mismas comisiones que forman parte orgánica de los trabajos del Congreso de la Unión, puedan ustedes encontrar una continuidad que trascienda también las mismas legislaturas. Los próximos legisladores que van a llegar, yo creo que muchas veces llegan con muchas ideas, llegan a veces también muy confundidos y a veces llegan hasta panicados como yo llegué, intentando hallarle el hilo negro a esta institución histórica a la que humildemente pertenecemos. Pero creo que parte de los retos tienen que ver con generar espacios de diálogo, espacios de convivencia, espacios de continuación de las políticas, que la política no se basa únicamente en lo que comentaron asesores o en ocurrencias de un momento, sino que tenga una continuidad a través de los años y a través de los trienios y los sexenios. Y sobre todo, buscar sumar todos en una misma dirección. Creo que también uno de los fenómenos que está ocurriendo a nivel nacional y a nivel internacional tiene que ver con la degradación del mismo poder. Cada vez hay más partidos políticos, cada vez hay más países, cada vez hay más instituciones, cada vez hay más actores importantes que determinan o pueden vetar decisiones del mismo gobierno o de las mismas instituciones. Hubo momentos en los que este país, con que un solo hombre tomara una decisión, todo se movía. Esos años afortunadamente han acabado. Sin embargo, hoy definitivamente necesitamos más espacios en los cuales generar consensos, debido a que los consensos cada vez se vuelven más frágiles y más difíciles de instrumentar. En una época en la que absolutamente todas las decisiones requieren de una cooperación nacional e internacional como nunca antes en la historia. Les agradezco mucho los comentarios, me gustaría seguir escuchando comentarios, no estoy cerrándoles el micrófono, no vayan a acusarme de censurador al rato. Y agradecerle nuevamente a todos ustedes por estar aquí y en particular a Catalina también por habernos acompañado con esta presentación tan oportuna y que muchas veces y que abre más interrogantes de las que soluciona. Es parte de, ¿no? Tal vez tengamos un gran ausente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nos faltan las políticas fiscales porque a pesar de todo se necesita algo que apoye la creación de empleos y la mayoría de los empleos se crean en la iniciativa privada, entonces tal vez sería bueno invitarlos, ¿no?, para que también estuvieran dentro de este torrente, ¿no? En el marco también de las mismas reformas que hemos venido aprobando, muchas sugerencias que estuvimos realizando creo que fueron también incorporadas en algunos momentos. Hay otras sugerencias que no se quisieron incorporar. Nosotros estábamos hablando, por ejemplo, que los coches o que cualquier elemento que agregara la sustentabilidad, desde comprar un coche hasta instalar paneles eléctricos en tu casa, como persona privada, como persona física, no moral, te trajera beneficios fiscales en términos de deducibilidad. Hay algunas cosas que han retomado, otras cosas que no han retomado. Finalmente, creo que la relación ahí se mantiene, aunque definitivamente pues hay muchos retos que aún tenemos por delante, y sí ha sido oportuno que nos acompañara un representante de la Secretaría de Pero ustedes cuiden de todas maneras, créanme que nosotros vamos a darle seguimiento y vamos a mantener a la Secretaría informada y presionada respecto a estos asuntos. Bueno, nada más, por último, para cerrar, quisiera comentarles dónde estamos ahorita en los empleos verdes, más o menos a nivel técnico, porque sí vi preocupaciones de la diferencia del cálculo, etcétera. Entonces, ahorita formamos un grupo de trabajo INEGI, INEC, Semarnat y OIT, para sacar un catálogo a nivel CIAN, este sistema de clasificación industrial de América del Norte, que con este se contabiliza el Producto Interno Bruto, y para evitar doble contabilidad en todos los sectores económicos.
trabajemos. Vamos a sacar un catálogo y vamos a ser de los primeros países a nivel mundial en sacar un catálogo, es decir específicamente en qué sectores y en qué subsectores se encuentran los empleos verdes, y ese sería un catálogo oficial que también lo ponemos a disposición de esta comisión, pues para que posteriormente se hicieran recomendaciones de política pública para poder crecer el número de empleos, ¿no? Y pues por último agradecer al diputado René y a toda la comisión la invitación y abrir este espacio a platicar de estos temas tan interesantes, ¿no? que son nuevos y que necesitamos impulsar, como ya bien dicen todos, ONGs, gobierno y sociedad civil. Muchas gracias. Rodrigo. Con respecto a lo señalado por Rodrigo, es muy importante que quede clasificado en términos propiamente del sistema de clasificación de la industria del norte, pero quizás más importante sea poderlo clasificar al interior del clasificador de ocupaciones, del Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones, del 5 propiamente, porque transversalmente va a poder decir cuáles son las ocupaciones y se va a poder monitorear a partir precisamente de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de forma trimestral cómo viene evolucionando. Y entonces de manera transversal vamos a poder decir tanto en la economía, ¿sí?, en los sectores de tipo económico, como en el mercado laboral, que lo que hace es que refleja nuestro mercado económico en cierta medida. Quizás sería interesante que también se incluyera esta propuesta en la forma de contabilización de los empleos verdes. Sí, justo con el trabajo que estamos haciendo con INEGI se está trabajando de esta forma. Tiene pensado incluir, homologar el 100 con el 5 para ver los puestos, ¿no? Bueno, esto es un poco con el comentario que realmente concuerdo con él acerca del derecho humano al medio ambiente. Sabemos que está en la Constitución, sabemos que está en el artículo 4, sin embargo sabemos que es muy difícil legitimizar el derecho, no está como reglamentado, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno que salió aquí porque creo que sí es un área de oportunidad increíble, tanto para la parte legislativa como la parte de la administración, el poder ahondar en cómo se va a reglamentar este derecho y realmente cómo puedes abocar a él. Hay un factor, por ejemplo, que nosotros siempre hemos tratado de puntualizar en foros que hemos tenido como la Cruzada Nacional contra el Hambre, la medición de la pobreza, Coneval, etcétera, que es que cuando se hace la medición multidimensional de la pobreza, se dice que es a través de la carencia de los derechos humanos a los que uno tiene establecidos en la Constitución. Sin embargo, no se ha hecho todavía no se ha logrado que se incluya la carencia de un medio ambiente sano como una de las dimensiones importantes de pobreza, ¿no? Entonces, qué bueno que lo mencionaron, creo que sí es toda un área de oportunidad que se tiene que caminar por ahí para que realmente no nada más esté en la Constitución, sino que se pueda aplicar, ¿no? Creo que si todos nos vamos de aquí pensando qué podemos hacer, cómo podemos integrar empleos verdes en nuestro ámbito y cómo podemos hablar y dialogar con otras personas, creo que sería un gran éxito. Pues muchas gracias. No dejen también de enviarnos todas las sugerencias que tengan respecto a propuestas, modificaciones de ley, propuestas concretas que pudieran también hacernos llegar. Cualquier tipo de diálogo o continuación de esto que quisieran venir y platicar con nosotros, para mí sería verdaderamente un privilegio poder recibirlos aquí y poder dedicarles el tiempo que ustedes necesiten para poder platicar estas mismas cosas. Es muy interesante, Banda, lo que acabamos de ver. Sí siento que me voy de repente un poco más confundido. Siento que estoy cayendo en un hoyo negro y que no sé en qué dirección caigo, pero de todas maneras, pues no perdamos contacto, porque creo que eso es parte de los verdaderos frutos de este tipo de encuentros. Y pues muchas gracias a todos, muchas gracias también. Y mi reconocimiento a las chicas de la comisión. Agradecerle también a los miembros, a las chicas que también trabajan en la Comisión Especial de Desarrollo Sustentable, que hicieron posible este evento a través de la convocatoria y a través de toda la realización. Y agradecerle también a todos los miembros que trabajan aquí con nosotros en la Cámara de Diputados